Ok. Hola, buenas noches a todos. Vamos a iniciar con el primer tema de este ciclo que no hemos iniciado. Vamos muy atrasados, por lo que vamos a iniciar con el tema de triage, que es el tema principal, ya que es la primera acción que hacemos cuando llega un paciente a la unidad hospitalaria. El triage, que significa clasificación, ese se empezó a usar desde la guerra, ya que los que iban por los heridos, pues tenían que hacer su clasificación, a ver eh, a quién se llevaban y a quién no. Con el criterio de quién era recuperable y de quién no era recuperable. No tenía caso que se llevaran a un casi difunto, a un muerto, a un fallecido, que se llevaran a alguien que tenía todas las posibilidades de sobrevivir. Entonces, esa clasificación ya se lleva a cabo desde tiempo atrás. Ha habido muchos tipos de clasificaciones, pero actualmente usamos esta que vamos a ver a continuación, que es la más usada porque es la más práctica y la más entendible. Bueno, ya para los que me conocen, a todos buenas noches. Soy el doctor José Manuel Contreras, médico urgenciólogo, y vamos a iniciar con esos temas. Entonces, ¿qué es el triage? Pues ya comentamos que el triage es un sistema de clasificación de pacientes para conocer su estado de gravedad, su estado de general, y de esta manera para clasificarlos en cuanto a su gravedad, en si son recuperables o no son recuperables. Y de esta manera, clasificarlos también actualmente por colores, ¿sí? A ver quién tiene prioridad de pasar primero y de acuerdo a qué área en urgencias o en hospital como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué es el triage? Es un proceso de valoración clínica preliminar que ordena los pacientes en función de su urgencia antes de la valoración diagnóstica y terapéutica completa en el servicio. Entonces, todo paciente que llega a urgencias tiene que pasar por una área que ya está asignada en todos los hospitales, que se llama el área de triage o de clasificación. Ahí el que es responsable de ahí, que debe ser un médico o enfermera o un médico técnico, tiene que checar a su paciente en base a su estado general, en base a su estado neurológico, en base a su estado de conciencia, en base a lo que observa que ya tiene, si viene balaseado, si no viene balaseado, si viene deshidratado, en base a cómo lo vea y en base a sus signos clínicos. De acuerdo a todo esto, lo que va a hacer el médico, será llenar un formato que tiene que llenar con todos estos requisitos, y una vez que le checó los signos vitales, que lo exploró rápidamente, porque esto es una valoración preliminar rápida, pero a conciencia, le asigna un color, y en relación a ese color le va a asignar un tiempo de atención que puede ser inmediato, que puede ser mediato, o que puede ser un poquito no tan inmediato o tardío.
como es el caso de la gente o de los pacientes que no van con problemas que pongan en peligro su vida para un órgano, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la función del triage? ¿Cuál es la función del sistema triage en las unidades del hospital? De toda unidad hospitalaria actualmente. Bueno, como aquí vemos en el primer recuadro, es identificar a pacientes en riesgo vital mediante un sistema estandarizado. Eso quiere decir que para esto ya, de hecho, la hojita, el formato que llenan, ya los lleva de la mano. Ahí te pide el nombre del paciente, la edad, te lleva de la mano y está pidiendo todos los datos en una forma estandarizada, ¿sí? Para que uno no se pierda y lo haga uno en forma ordenada. La otra función es asegurar la priorización en función del nivel de clasificación. Eso quiere decir que si ustedes le asignan un color, ¿sí? Entonces dice que esto va a asegurar que este paciente tenga prioridad de acuerdo al nivel del color, que va a ser el nivel de gravedad o no del paciente. La tercera dice es asegurar la reevaluación de los pacientes que no tienen riesgo vital. Eso quiere decir que el triage se hace, pues no solo en el área hospitalaria, desde la área prehospitalaria, cuando están fuera del hospital, los paramédicos o las personas que atienden a las personas o pacientes con gravedad o sin gravedad, tienen que hacer un triage prehospitalario a ver a quién van a tratar primero y a quién hasta el final en base a su riesgo vital o riesgo de morir. ¿Sí? Para esto hay un triage prehospitalario. Cuando llegan al hospital, lo entregan al triage y el triage del hospital hace un nuevo triage o retriage, ¿sí? O una nueva reevaluación de paciente. ¿Para qué? Nuevamente, para checar que el paciente venga en las condiciones como lo describieron los paramédicos, porque si llevan un solo paciente, también lo clasifican y también le hacen un nuevo retriage. Quizá quizá queden en el mismo color de estandarización, pero quizá de acuerdo ya a la nueva reevaluación ya cambie, porque quizá en el trayecto el paciente se deterioró, o quizá el médico que lo está evaluando vea que no es tan grave y lo cambie a un estado de color menos grave, entonces puede cambiar. Cuando el paciente de ahí, de la unidad de triage ya hospitalaria, fue valorado, posiblemente pase a un área de consulta de no graves y quizá de ahí lo checan y se vaya a casa. Pero si el médico de consulta, al estarlo checando, también le hace una nueva reevaluación. El triage es estar reevaluando constantemente al paciente desde la hora prehospitalaria hasta dentro del hospital, pasando por los diferentes áreas hospitalarias. Entonces, de tal manera que cuando pasa a la consulta, el médico puede que le cambie el color, o sea, que le cambie su prioridad de atención por la gravedad, o que le dé menos prioridad de atención porque no tenga gravedad. Si no está grave, pues lo puede dar de alta, ¿verdad? Posiblemente, o lo deja nomás en observación. Pero si lo ve que está en malas condiciones, lo que va a hacer el paciente es reclasificarlo, ¿sí? Reclasificarlo y enviarlo a otra área, quizá con un color de mayor gravedad,
quizá le cambie, ¿verdad? Algún amarillo, ¿verdad? Algún anaranjado o a rojo, ¿verdad? Que eso ya es de mayor gravedad. Y aún así, ya dentro, por ejemplo, como por ejemplo, dentro del estado del área de choque, de tomos puede que entre en un estado de urgencia o de emergencia, y de ahí tomos se está reevaluando, se está haciendo retriage constantemente, porque si el paciente mejora, pues se puede cambiar a otra área de menor gravedad, porque quizá el área de choque va a ser ocupada por un paciente que llegó con un cuadro de mayor gravedad. Entonces se está haciendo retriage o reevaluación constantemente. En el siguiente cuadro vemos que dice determinar el área más adecuada para tratar al paciente en urgencias, ¿sí? Perdón, en el servicio. Es lo que les comentaba, que le damos un color de prioridad para su atención, que puede ser, ¿sí? Un color azul, que es el menos grave, un color verde, que ya implica un poco más de gravedad, un color amarillo, que es más grave, un color naranja, que ya es un estado ya de emergencia, y un estado rojo, que ya es un estado de urgencia o es el más grave de los colores. Entonces, en base a esto, determinamos el área más adecuada para que traten al paciente que estamos evaluando en su prioridad de atención. En el próximo cuadro dice dar información sobre las necesidades de exploraciones diagnósticas preliminares, ¿sí? O sea que nosotros cuando lo pasemos del triage a algún otro servicio, tenemos que pasarlo con la información, ¿sí? De lo que requiere el paciente, de lo que quizá vaya nada más por un problema de que tiene tos, ¿sí? Pero una tos banal, o sea, no grave. Les damos información que tiene accesos de tos, ¿sí? Pero que no es cianociante, o sea, que no lo pone de un color cianótico, o disneyizante, o sea, que no le complica, que no tiene dificultad respiratoria. Entonces, damos la información al siguiente área o médico para que lo atienda de forma adecuada en base a nuestra evaluación preliminar. En el siguiente cuadro vemos que dice informar a los pacientes y familias sobre el tipo de servicio que necesita. Esto es que también, así como dimos información al médico sobre lo que requiere el paciente, aunque él va a hacer su propia evaluación para que él también esté con las armas de lo que va a buscar. Entonces, también hay que informar al paciente, al mismo paciente y a los familiares que lo acompañen sobre lo que le encontraron al paciente y sobre dónde se va a dirigir. Si se va a dirigir a una área de consulta, cuánto tiempo va a esperar, el por qué lo va a mandar a esa área que le encontró para que estén conscientes de por qué va a esperar ese tiempo y que estén conscientes de que va a estar ahí por el tipo de información que se le van a dar, lo que le encontraron. Ok, en el penúltimo recuadro dice disminuir la congestión del servicio, mejorando el flujo de pacientes. Bueno, es imperioso de cada servicio de triage que se haga una buena evaluación, porque si hacemos una mala evaluación de pacientes que no requieren estancia dentro de nuestra unidad, vamos a saturar el servicio. Y al saturarlo, vamos a hacer que la atención de cada paciente sea de más mala calidad, porque entonces hay tanto paciente por la mala clasificación que hacemos que todos los elementos, ¿sí? Que todos los talentos médicos y de enfermería se vean saturados y que tengan menor tiempo de atención para cada paciente. Pues es fundamental que el que hace el triage tenga el conocimiento de a dónde los va a enviar para que si no requieren una atención y una estancia, se puedan pasar como consulta. Y obviamente los que requieren una mayor estancia, pues pueden pasar al área que les corresponda. Pues siempre que sea información y que sea un triage con un color fidedigno de prioridad de atención. Y en último recuadro dice dar información que ayude a definir la complejidad del servicio.
O sea que aquí el familiar y el paciente deben saber que no es el único paciente que está en atención. Tenemos que comentarle que a pesar de su gravedad, hay pacientes también graves. Sin embargo, que se va a atender, o sea, da una información amplia, clara, de cómo está nuestro servicio, ¿sí? Si tenemos un servicio que lo va a ayudar, si tenemos auxiliares de diagnóstico, de gabinete, si tenemos un médico, dos médicos, si es médico único, para que sepan de la complejidad del servicio o de que no contamos con todo para ayudarlo. Deben de saberlo porque si no, el paciente familiares tiene expectativas grandes desde el hospital y muchas veces no lo es. No contamos con cosas básicas para apoyarlo y no podemos hacerlo. Entonces, siempre queda información, ¿sí? Para definir la complejidad de nuestro servicio. Este recuadro muestra lo que les comentaba sobre la asignación de la prioridad. Si ustedes ven aquí como número 1 que dice evaluación rápida. O sea, ahí vamos a ver que la vía aérea, si está obstruida, si puede ventilar, ¿sí? Si puede respirar adecuadamente, si tiene dificultad respiratoria. Hay que ver si ventila bien, hay que auscultar sus pulmones, ver si está muy polipneico o muy taquipneico o politaquipneico. Y ver la circulación, hay que checar su color de los tegumentos, su color de la piel, para saber si tiene adecuada perfusión, o sea, adecuada llegada de oxígeno a los tejidos, lo cual implicaría, en caso de que tenga cianosis, que esté morado, que esté cianótico, es que viene chocado, eso implicaría que está de gravedad, ¿sí? Se fijan ahí en el 1, dice, habla de vía aérea, ventilación y circulación. Si están afectadas, ya sería un color naranja o rojo, que son los más graves, ¿no? El naranja pues, está a punto de ser rojo y el rojo es el último grado del escalón del triage. El naranja es un dato ya de emergencia y el rojo ya es un paciente ya en extrema gravedad, pues está parada cardíaca. Si vamos abajo, en el número 2 es el amarillo. En el amarillo tenemos también ahí que es un paciente que debe de atenderse no rápidamente, pero sí requiere atención oportuna. Es un paciente que requiere un poco de mayor estancia porque quizá venga para ser amarillo tiene que venir con un problema, por ejemplo, que venga con broncoespasmo y requieren que se nebulice, algún medicamento por vía intravenosa, ¿sí? Entonces, por eso debemos de pasarlo al área competente para que lo atiendan de manera oportuna, ¿sí? Por eso el color es muy importante que nos aprendamos el significado de cada color. Si se dan cuenta ahí, ese naranja está rodeado de el rojo, del anaranjado, del azul, del verde. ¿Por qué? Porque comentábamos que hay que hacer retriage. Quizá llegue con un amarillo, o sea, que es una atención que requiere estancia, y no lo pasamos como naranja o como rojo, pero ese amarillo, pues el paciente no es un objeto, es una situación que puede cambiar en cualquier momento. Entonces, ese amarillo aparente quizá llegó compensado, pero quizás se descompensa rápidamente y pasa a un naranja, o inclusive pasa a un rojo. Quizá llegue bien y después tenga parada cardíaca. Entonces, o quizá llegó un amarillo, pero ya tratado, pase a un verde, ¿sí? O pase a un azul y se pueda retirar a casa, darlo de alta. Entonces, se le asigna siempre un color para ver la gravedad del paciente y asignarle una prioridad de atención, pero esas asignaciones de colores por gravedad pueden ser modificadas, ¿sí? Y modificables. Entonces,
todo es variable, nada es estático. En el 3 dice evaluación de signos vitales. Les comentaba que dentro de la función del personaje del triage, tiene que tomar los signos vitales, como su nombre lo dice, son signos que nos indican vida, ¿verdad? Recuerden que son 5 signos vitales, que como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiratoria, la temperatura, y que el pulso, y que todo eso nos va a orientar a ver cómo está el paciente, de acuerdo a las cifras que maneje en cada situación, en cada área, que la presión arterial esté muy alta, esté muy baja, o esté normal, o la frecuencia cardíaca esté muy elevada, o normal, o esté muy baja. Entonces nos va llevando de la mano el formato del triage. Vamos anotando lo que nos dio de presión arterial, lo que nos dio de frecuencia cardíaca, lo que nos dio de respiratoria, y el formato del triage te va llevando hasta un número que por el orden en cómo está descrito, te va arrojando o te va perfilando a un número que se le asigna a este paciente. Y es con el color con que se lo van a pasar y con la información que recabaron al siguiente área de atención. Y si ven el 4, dice asignación del área de tratamiento. Puede ser que un paciente que llega al triage llegue en tan malas condiciones que no dé tiempo ni siquiera de que le tomen signos vitales, de que al ver lo que ve, de cómo viene, que se venga en un estado de choque hipovolémico por sangrado, venga penetrado con arma blanca, por arma de fuego, que venga que lo hagan por atropellamiento. Entonces, en ese momento ustedes no van a tomar signos vitales, van a pasar directamente al área de choque. O que el paciente llegue en parada cardíaca, pues no van a hacer ahí en el área de triage valoración, lo van a pasar inmediatamente al área de choque. El rojo y el naranja prácticamente pasan a área de choque en forma inmediata. Entonces, y aquí en el recuadro o en la esquina derecha inferior, trae ahí un relojito y dice que el triage no nos tiene que llevar más de 5 minutos, a excepción de que ustedes ven que viene en un estado ya francamente malo. Entonces, el naranja y el rojo, esos pasan en forma directa para el paciente. Y los demás sí hay que valorarlos y no tienen que llevar más de 5 minutos su valoración para pasarlo a otra área correspondiente. Espero que vaya quedando claro esto del triage. Ahora, este es un ejemplo de cómo son los colores del triage. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven, está como número 1. Bueno, está por párrafos, dice ahí, modelo del triage del IMSS. Cada hospital maneja triage diferentes a veces, pero generalmente todos son muy similares. Este modelo de atención del IMSS, que ahora ya pueden que ya hay IMSS Bienestar, ahora se está estandarizando, es más o menos como este. El número 1 dice nivel de gravedad y va por números 1, 2 hasta 5. Nivel de o tipo de atención, que va desde la reanimación en caso de parada cardíaca hasta sin urgencia. El color, que va del rojo, que es el más grave, hasta el menos grave, que es el azul. El área de atención, que va desde choque hasta primer contacto o referirlo a una unidad familiar. Y el tipo de atención, que va desde inmediato hasta menos de 180 minutos, ¿vale? O sea, 3 horas. Si ustedes ven ahí, en el número 1 tenemos reanimación, ¿sí? Porque es parada cardíaca, es el rojo, ¿sí? Llegó chocado y ese paciente llegó en forma inmediata, o quizá llegó quizá consciente tratando de hacerle triage y pasó en menos de 3 minutos al área de choque.
El número 2 es emergencia, es el color naranja. También pasó al área de choque y quizá pasó también de forma inmediata o pasó en menos de 10 minutos en lo que esperaba, ¿verdad? Pero tiene que pasar en ese tiempo por el tipo de color que implica el tipo de gravedad en la que está el paciente. El 3 es una urgencia, pero obviamente ya es una urgencia que es menor a las dos primeras. Es amarillo. Eso es de primer contacto. Eso lo ve el médico en primer contacto. Y sin embargo, si amerita estancia en observación, lo podemos tener en observación. Pues el que llegó picado de alacrán, nada más viene con dolor en el sitio de punción, con parestesias, con sensación de cuerpo extraño en la garganta, con prurito nasal, pero pues lo vas a pasar a un área de observación pues, para aplicar su suero antialacrán, ¿sí? Hasta que se le quiten los síntomas, quizá sea menos de 30 minutos o quizá sea un poco más, pero ahora si ese paciente no, quizá si se agrava porque es muy sensible al veneno del alacrán y se complica, pues va a cambiar de color y sería un color 2, o sea, un color naranja y pasaría a otra área de atención y quizás el paciente pues todo remita y ya ahí pase hasta un azul y se da de alta a su casa. Por eso el retriage o la reevaluación es muy importante en cada paciente cada cierto periodo de tiempo. El número 4 es una urgencia menor, es el verde, aquí no se aprecia bien el color, es verde. Es una urgencia pero menor, ¿sí? Y una urgencia menor pues puede ser que pues se hizo pues trae tos, trae rinorrea, trae fiebre, ¿sí? Pero fiebre leve, rinorrea sin que provoque obstrucción o dificultad respiratoria, disnea, o sea, viene con un problema tratable en consulta externa por fuera, o sea, en consulta de urgencias, pero de primer contacto. Este paciente, pues si no hay gente, si no hay pacientes esperando, pues se puede atender de forma inmediata. Todo depende de la saturación del servicio. Este paciente tiene para atenderse hasta menos de 2 horas o menos de 120 minutos. Y se le va a comentar, usted tiene este problema, se va a usted a esperar porque hay tal cantidad de pacientes y usted tiene hasta 2 horas para que se la atienda. No más, pero tampoco no más porque hay pacientes. A menos que no haya, se le va a pasar antes. Pero usted va a ser atendido en menos de 120 minutos, o sea, en menos de 2 horas. Y él tiene que saber el por qué. Hay que explicarle. Y el paciente 5, el sin urgencia, es un paciente catalogado en color azul. Este paciente, si hay cabida o cupo en la unidad familiar, se puede enviar a zona familiar, ¿sí? Y si tenemos nosotros, pues el espacio y no hay pacientes, se puede tratar también en urgencias, pero si está muy saturado el servicio, le vamos a comentar que su padecimiento, pues, no es de gravedad, que lleva con su problema, pues, 2 semanas y que va a estar, en atención hasta 3 horas. Si está el servicio muy saturado, puede tardar hasta 3 horas. Y si no es saturación, pues puede ser antes, pero máximo en 3 horas puede ser atendido. Y el paciente número 4, que es una urgencia menor, es el color verde. Ese paciente, pues si ya se clasificó en color verde, pasa a primer contacto, se puede derivar a la unidad de médico familiar. Si no es aceptado allá o aquí no hay gente porque no está saturado, pues lo atendemos, pero le vamos a decir que tiene que esperar en caso de saturación del servicio hasta un máximo de 2 horas, pero no más, para que tenga una atención. Y el paciente menos grave, el más banal, que es el azul, el número 5,
Ese paciente se clasifica sin urgencia y pasa a primer contacto, y se le va a comentar que ese paciente va a esperar, si está muy saturado el servicio de urgencias en consulta externa, va a esperar hasta un máximo de 3 horas, pero no más. O si está muy saturado el servicio de urgencias, se puede enviar a la consulta con su médico familiar, porque no es un paciente que requiere una atención en urgencias como tal. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Comentamos que los responsables del área de triage es el médico en el área de clasificación, ¿sí? Del servicio de urgencias, enfermera general o auxiliar de enfermería general, ¿sí? O, que aquí no viene esto, pero es un técnico de atención de urgencias, también lo puede hacer, que tenga la capacitación para hacer un triage. Los 3 personajes o los 3 talentos van a hacer las actividades siguientes. Reciben al paciente y a los familiares y los saludan si es que acaso viene consciente, o si viene bien orientado. En caso contrario, pues obviamente pues va a dirigirse a los familiares o acompañantes para preguntarles, ¿verdad?, a ellos. De tal manera que va a ser un interrogatorio directo si es con paciente consciente, o indirecto si es con paciente inconsciente o desorientado. Y va a ser dirigido hacia el familiar o acompañantes. ¿Sí? Al mismo tiempo están preguntando y están checando al paciente en su hábitus exterior. ¿Sí? Y después de hacer todo ello, están preguntando, interrogando y tomando signos vitales, como ya lo habíamos comentado. ¿Para qué? Para que al final de todo esto el paciente pueda ser clasificado en el color o los colores que ya comentamos. Y ya dijimos, repitiendo, que el rojo y el naranja pasan, ¿sí?, directamente a zona de choque o área de choque. Rojo y anaranjado. El paciente en color amarillo pasa con médico de primer contacto. Si el médico de primer contacto hace reevaluación o retriage, el paciente podrá pasar a otra área de menor prioridad de atención, o una de mayor prioridad de atención, o sea, área de choque. Y el paciente en color verde, pues es un paciente que no tiene una urgencia como tal, es menor, así que va a pasar como una urgencia no calificada, a una área de valoración externa, y va a esperar máximo 2 horas, ¿verdad? Ok. Hablando de los pacientes en las diferentes áreas, ¿sí? Si le tocó que fuera el rojo, pues quizá no llegó así en rojo, pero en ese momento hizo parada cardíaca y tiene que pasar en menos de 3 minutos. O quizá llegó ya en parada cardíaca o un estado ya muy grave y lo pasa directamente. Entonces, esta persona, ¿qué hace? Pues activa la alerta roja e ingresa de forma directa al paciente al área de reanimación o choque. Avisa al personal de admisión y o trabajo social e inicial el procedimiento para el control de valores y ropa, así como registro de pacientes que son atendidos en los servicios de urgencias y hospitalización. Eso es en color naranja y rojo. El paciente en color amarillo, ¿sí? Los pacientes, el médico que hace, debe ser el médico informar al paciente, familiar o persona legalmente responsable sobre su estado de salud y el tiempo de probable espera para recibir su consulta, o lo pasa a la área de observación, de acuerdo a sus condiciones. Indica al familiar o persona legalmente responsable para proporcionar datos en admisión de urgencias para su registro. Y el paciente en verde, como comentamos, supone que es una urgencia no calificada. Este paciente, lo que hace el médico, pues informa al paciente, familiar o persona legalmente responsable de su estado de salud y el tiempo de probable espera
Ya comentamos que si el paciente llega con un servicio muy saturado de pacientes, va a esperar máximo 2 horas. Si no, si llega y no hay tanto paciente, pues va a ser en menos de 2 horas, pero tiene un máximo de 2 horas para su atención. Pues este fue el tema de triage. Espero que haya quedado más o menos claro, porque en lo sucesivo ustedes estarán pidiendo pacientes de urgencias y les va a tocar hacer triage en todos los ámbitos, desde fuera hasta que ingresa y ya estando dentro, son revaluaciones o retriage, ¿verdad? Frecuentemente. Obviamente ese tema se refiere al triage a la llegada a urgencias. Más sin embargo, el triage es prehospitalario, a la llegada a urgencias e intrahospitalario. Bueno, pues este tema terminó. Mañana véanlo en el momento que tengan la oportunidad, lo pueden ver y verlo nuevamente para que les quede claro. Y espero que haya quedado claro y gracias por su atención. Les envío muy pronto el siguiente tema. Buenas noches a todos.